Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos. Ayer un distinguido empresario que siempre me mantiene informado con cifras, con estadísticas sobre nuestro país, me envió un informe actualizado de algunos indicadores sobre la situación social y económica de Honduras. Esos indicadores me llamaron poderosamente la atención. Por eso, hoy en Frente a Frente tenemos a distinguidos empresarios, miembros de las cámaras de comercio e industria de San Pedro Sula y Tegucigalpa, además del presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, que está por llegar, y el secretario privado del presidente, el ministro Eval Díaz. Hoy intentaremos, como lo hacemos todo el tiempo, con espíritu constructivo, ver la realidad económica y social de Honduras. Ese es el tema de Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer presentarles a mis invitados esta mañana para debatir la situación social y económica del país. Comienzo presentándoles al presidente del Banco Central de Honduras, que está en el extremo izquierdo. Buen día. Don Wilfredo Cerrato, bienvenido. Gracias, Renato. Don Wilfredo, es un placer tenerlo aquí, igual que al secretario de la Presidencia, don Eval Díaz. ¿Qué tal? Un gusto, bienvenido. Renato, muchas gracias. Bienvenido. Don Daniel Fortín es el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Bienvenido, Daniel. Buenos días, También Renato. Buenos días. Un placer tenerlo, al igual que al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero. Buenos días, Renato, un gusto estar contigo. Buenos días a los compañeros del foro y un saludo al pueblo hondureño. Miren, solo quiero, antes de desarrollar el tema, estaba leyendo la prensa gráfica de El Salvador como a las 3:30, 4 de la mañana, y me encuentro con una reunión bien interesante de Nayib Bukele y Vinicio Cerezo. Dice prensa gráfica, el presidente electo de la República, Nayib Bukele, se reunió durante el fin de semana con el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, así como la embajadora de Ecuador en El Salvador, Ana Elena Moser Cázar. Con ambos funcionarios, Bukele trató temas de cooperación de cara al próximo quinquenio. Pero lo que me interesa, según un comunicado emitido por su equipo de prensa, el futuro mandatario abordó con Cerezo la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos y esfuerzos para la integración de Centroamérica en el área aduanera, de derechos humanos y de comercio multilateral, tomando en cuenta que actuando como bloque es más fácil lograr el desarrollo económico y social para los países miembros. La semana anterior hubo algunos enfrentamientos verbales, yo le llamo enfrentamientos verbales entre el secretario del presidente, don Eval Díaz, y Nayib Bukele. El ministro Eval Díaz, a través de los mensajes en la red social Twitter, dijo que le preocupaba lo que
Bukele hizo como alcalde, de que negoció con las pandillas, con las maras, y también fue candidato a la presidencia, y que ojalá, eso fue lo que uno interpretó, esa actitud de él como alcalde de San Salvador y como candidato no la asumiera como presidente, porque Honduras, El Salvador y Guatemala con esta situación de las pandillas, de las maras, necesitan trabajar de manera integral. Pero la reunión de Vinicio Cerezo ayer con Bukele, con el presidente electo de El Salvador, me llama la atención porque no sé si mis fuentes no están correctamente bien informadas, si me malinforman, pero me dicen que Vinicio Cerezo es una de las cartas que el presidente Hernández tiene para que Bukele se acerque a Honduras. Es decir, porque Bukele ha estado distanciado del presidente de Honduras y en diferentes manifestaciones ha dejado entrever ese malestar con Hernández y con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Pero que Honduras trata a través del secretario general del SICA, de Vinicio Cerezo, acercar a Bukele con el gobierno de Honduras. Por eso la importancia de esta reunión de ayer, donde se habló de fortalecer los mecanismos y esfuerzos para la integración de Centroamérica en el área aduanera, de derechos humanos y comercio multilateral. No sé, ministro, si estas reuniones de Vinicio Cerezo con Bukele han distendido un poco el panorama de las relaciones de Bukele con el gobierno, o si todo se mantiene igual. Yo diría, Renato, que no es de Bukele con el gobierno, yo creo que es de Bukele con Honduras. Y explico por qué. Los que de alguna manera participamos en este mundo de la política, que no es muy diferente a la política regional e internacional, entendemos que hay una agenda detrás de esto. Nosotros entendemos que puede haber una estrategia de desprestigiar el nombre de Honduras a nivel regional y volver el foco de atención especialmente del mundo de las inversiones a El Salvador. Nosotros no estamos de acuerdo con ese enfoque porque creemos que no es de manera individual como los países van a salir adelante. No creemos que Honduras solo, sin su conexión con El Salvador, Guatemala, Nicaragua y el resto de la región, México y Costa Rica, Panamá, van a salir solos. Creemos que debe haber, cada día hay más convencimiento de que el enfoque es regional, pero detrás de esto entendemos que hay una estrategia de volver el foco de atención hacia El Salvador, mencionando que Honduras es un narcoestado. Nos parece que eso es una alusión que hace el presidente electo temeraria y yo creo que injusta con el pueblo hondureño, sobre todo porque nosotros venimos recuperándonos de una situación de inseguridad donde ciertamente el crimen organizado había penetrado la institucionalidad, pero aquí en Honduras todos sabemos, cuando vemos objetivamente las cosas, que hemos mejorado en tema de seguridad. El Ministerio Público se ha fortalecido, la Policía Nacional sigue en un proceso permanente de fortalecimiento, hemos reducido la tasa de homicidios, hemos construido cárceles de máxima seguridad, cada vez los índices de seguridad en el país están mejorando, reconociendo, Renato y pueblo hondureño, que falta muchísimo que hacer, falta mucho que hacer en materia de seguridad, pero San Pedro Sula, por ejemplo, ya no es una de las ciudades más violentas del mundo como lo era hace 5 o 6 años. San Pedro Sula ha salido de la lista de las ciudades más importantes en materia de inseguridad y obviamente convierte a San Pedro Sula en un destino de inversiones. Lo mismo Tegucigalpa o Francisco Morazán, dejaron de estar en esa lista vergonzosa de ciudades más violentas del mundo y hoy están en otra posición. Entonces, nosotros como país hemos hecho una inversión que le ha costado al pueblo hondureño y por eso es que las alusiones del presidente electo de El Salvador refiriéndose al gobierno de Honduras, y cuando habla del gobierno no solamente es el ejecutivo, el gobierno de Honduras lo integran el poder ejecutivo, judicial, legislativo, pero toda la institucionalidad hondureña forma parte de ese gobierno y nos parece que no es un tema justo. Por eso hemos mencionado cuál es el compromiso del presidente electo de El Salvador en el combate a las maras, a las pandillas, porque nos preocupa las denuncias que hizo el Faro
las denuncias que hizo la misma Prensa Gráfica y otros diarios de El Salvador, donde denunciaron que él como alcalde hizo pacto con las maras, con el barrio 18, la MS-13. No es un tema nuestro, es un tema que en El Salvador ha generado debate, pero que sin duda alguna no es yo no creo mucho que esto sea un tema ideológico. Yo creo que hay una estrategia de voltear la mirada hacia El Salvador como destino de inversiones y poner a Honduras en un espacio complicado para que Honduras no siga creciendo. Mire, nosotros sabemos, y termino con esto, que últimamente, en los últimos 4 años, hemos tenido una fuerte migración de inversión salvadoreña hacia Honduras. En San Pedro Sula, por ejemplo, se ha abierto una empresa de hilandería que antes estaba en El Salvador y se movió a Honduras. Pero nosotros no hemos logrado esa atracción de inversiones descalificando a El Salvador o a Guatemala, sino creando mejores condiciones en el país, que eso es lo que nos compete como país. No estamos de acuerdo en esa descalificación y en ese juego, pero nos parece que no es limpio ese juego. Ojalá que la tarea que hace el secretario del SICA, Vinicio Cerezo, de resultados, porque Honduras no está interesado, ni su presidente, ni su gobierno, en que estemos en un ambiente de tensión. Creemos en la integración. Honduras ha promovido la unión aduanera. Honduras ha promovido con El Salvador y Nicaragua las fuerzas de tarea conjunta para combatir el crimen organizado transnacional, las maras, las pandillas. Honduras ha promovido con El Salvador y Guatemala, yo he sido delegado presidencial para crear un plan maestro de desarrollo del Golfo de Fonseca, que el Banco Centroamericano está ya listo para entregarle a los 3 presidentes. Esperemos que en los próximos días ya haga entrega de ese plan maestro de desarrollo del Golfo de Fonseca. Hemos sido integracionistas y seguimos siéndolo, no renunciamos a ello. Vamos a seguir insistiendo en que la mejor vía de desarrollo económico y social de los pueblos centroamericanos es la integración. Solo somos muy chiquitos y eso tenemos que reconocerlo. Tenemos que abrir las fronteras, tenemos que facilitar la vida, el mundo de los negocios entre los 3 países. Tenemos que llegar al contenedor seguro, que la velocidad de movimiento de las mercancías de El Salvador a Nicaragua, Honduras, Guatemala, etcétera, sea arriba de 100 kilómetros por hora. En este momento está alrededor de 11 kilómetros por hora. Es decir, es muy lento el movimiento del comercio centroamericano, es muy lento por las cientos de trabas que nosotros los gobiernos le ponemos al mundo de la inversión. Y mientras eso no lo afrontemos y no lo resolvamos, vamos a tener limitaciones para crecer como país. Ese es nuestro discurso, Renato. No es la confrontación, no es la descalificación. De hecho, nosotros hemos sido respetuosos aludiendo al presidente electo. Él no ha hecho lo mismo. Ojalá que recapacite, porque sin duda alguna lo que necesitamos es armonía entre los 3 países, más allá de las dificultades que cada país tiene. Él tiene ahorita un conflicto allá interno. No hay en dónde hacer la toma de posesión, pero ese es un asunto de El Salvador, nosotros no tenemos por qué meternos. O el tema de Nicaragua, ellos tienen su situación que ojalá lo resuelvan pronto. Guatemala, todos los países tenemos asuntos internos que resolver, pero lo mejor es respetarnos uno al otro y que cada quien resuelva sus temas de la mejor manera, siempre viendo el beneficio de los pueblos. Bueno, pero ese es un elemento nuevo que conocemos hasta hoy de parte del secretario del presidente de la República, en el sentido que denuncia una estrategia del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, de dañar la imagen de Honduras, calificándola como narcoestado, para atraer inversión extranjera, inversión que viene para Honduras, mejor que se vaya para El Salvador. Así lo hemos entendido. Después de que Bukele dijo, parece que la narcodictadura de Honduras teme por la erosión de su apoyo en Estados Unidos. Hace bien, dice Bukele, punto, pues tener un hermano preso por narcotráfico no le ayudará en sus pretensiones políticas a futuro. El criterio ahora del gobierno, a través de don Eval Díaz, es que es una estrategia del presidente electo para dañar la imagen de Honduras,
calificándola de narcoestado en función de poder atraer inversión. No sé, alguna valoración rápida del director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Sí, definitivamente que los países centroamericanos tenemos que trabajar en conjunto porque individualmente cada país es muy pequeño, de hecho aún toda la región junta es muy pequeña y si no unimos esfuerzos pues va a ser bien complicado que podamos superar los grandes retos que tenemos individualmente cada uno. Necesitamos también superar, esto pareciera una situación personal entre el presidente electo de El Salvador y el presidente hondureño y es importante que usemos las vías diplomáticas que son los expertos en mediar estos asuntos para que se resuelva este tema y podamos trabajar juntos los hermanos salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y nosotros como hondureños para poder sacar adelante nuestra región. ¿Qué piensa el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa? Igual, Renato, realmente pues es una lástima de que el presidente electo Bukele ahora en este momento esté con esa actitud ante sus hermanos de Honduras y Nicaragua, porque realmente pues es la unión que necesitamos nosotros en Centroamérica, lo que nos puede ayudar a salir en bloque pues todos juntos a mejores posiciones. Además pues nosotros tenemos que ver cómo con los hermanos empresarios vemos y trabajamos en conjunto para evitar pues de que estas situaciones entre los gobiernos nos puedan llevar a situaciones más difíciles. Y el presidente del Banco Central, bueno, guerra económica o enfrentamiento personal de un presidente electo con el presidente nuestro, el presidente Hernández, don Wilfredo. Bueno, he tenido la oportunidad de conversar con autoridades de finanzas o de Banco Central de El Salvador y un reto que ellos ven fuerte es precisamente cómo logran un crecimiento económico mayor, que por muchos años ha venido siendo menos de 2%. No cabe duda que una estrategia de hablar mal de un vecino, ¿verdad?, y hablar bien de uno, no funciona, lo decía Pedro. Aún Centroamérica Unida y el Caribe todavía no es que somos grandes, nos casi emparejamos a un mercado como Colombia, que es atractivo, ¿no? Entonces debemos de hacer ese esfuerzo de estar unidos, de promocionar la región de forma unida, porque ya tenemos una ventaja, el comercio que existe entre los países es fuerte. Para Honduras es casi el 20% de su comercio a nivel centroamericano. Entonces, si queremos atraer inversión debemos de hacerlo de forma regional, cada país explotando su especialidad, y eso puede atraer mucha inversión, pero de forma separada El Salvador va a seguir teniendo ese problema, ¿verdad? Y podemos restar oportunidades de crecimiento. Bueno, el hecho es que después de Saca, que fue el presidente que más visitó Honduras, recuerdo yo, antes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, de Arena, pero sobre todo Elías Antonio Saca, fue el que más visitó Honduras. Y, no sé si Mauricio Funes visitó alguna vez el país. No recuerdo. No, yo no creo que Mauricio Funes vino aquí. Salvador Sánchez Serén estuvo en Tegucigalpa. Fíjese que no recuerdo. Yo recuerdo que el presidente Hernández sí hizo una visita oficial a El Salvador. Yo lo acompañé en esa reunión, que fue muy buena, y tocamos temas de interés común para ambos países. El hecho es que los dos últimos presidentes, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, no visitaron el país. Ahora Nayib Bukele tiene ya un planteamiento personal duro contra el presidente Hernández, que pareciera estar repercutiendo en las relaciones con Honduras. El gobierno hondureño esta mañana denuncia que es una estrategia de tipo económico, dañar la imagen del Estado de Honduras en función de atraer inversión que en el caso de El Salvador, alguna de ella se ha venido para Honduras. Lo dice don Sánchez Serén ha estado 3 veces en Honduras. ¿Vino Sánchez Serén a Honduras entonces? Ha estado 3 veces en Honduras. Bueno, Mauricio fue el que nunca vino. Sí. Cualquiera pudo pensar que con Sánchez Serén, un exguerrillero que llegó a la presidencia de El Salvador por el FMLN, las relaciones se hubiesen como enfriado totalmente, pero no fue así. No, ha habido una relación muy cálida con El Salvador, muy cercana. Yo he estado 3 años sentado con la delegación de El Salvador y Nicaragua. Hemos ido a El Salvador, hemos ido a Nicaragua, ellos han venido acá y hemos construido por primera vez, Renato, un plan maestro de desarrollo del Golfo de Fonseca, donde hay alrededor de 1 millón de habitantes
Claro, el que más habitantes tiene es Honduras, porque Honduras tiene Choluteca, tiene la zona más poblada, luego está El Salvador y Nicaragua. Pero hemos entendido, los tres presidentes en una declaración conjunta que se hizo en Managua, declararon que la única vía de desarrollo social de la región del Golfo de Fonseca es el desarrollo económico, que quieren trascender el Golfo de Fonseca como un punto de conflicto, porque el Golfo de Fonseca, por los temas limítrofes, ha sido siempre un punto de desencuentro y de conflicto entre los tres países. Entonces dijeron los presidentes, dejemos eso atrás, borremos esa parte y ahora empecemos a construir una propuesta de desarrollo económico para el Golfo de Fonseca. Entonces, esa ha sido la postura, incluso, y creamos ese mecanismo aparte del SICA, porque dijeron los presidentes, miren, el SICA tiene su propia dinámica, llevan más tiempo los procesos, hagamos algo especial. Y la prueba es que ya está el Plan Maestro del Golfo de Fonseca. Y los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras se han reunido en Nicaragua la última vez, se han reunido en El Salvador para impulsar este proceso del Golfo de Fonseca. Eso lo seguimos sosteniendo. Es decir, el presidente Hernández sigue creyendo que la vía de desarrollo de los países es la integración centroamericana, es la unión aduanera, es la facilitación de trámites, es creando un ambiente de competitividad regional, porque ahora ya no tenemos que competir con El Salvador, Guatemala o Nicaragua, tenemos que competir con el resto del mundo. Imagínense que de China tardan menos tiempo en traer productos hacia Estados Unidos que nosotros como región centroamericana de Estados Unidos. Esos son los desafíos que tenemos como región. Bueno, esperemos que la mente de Guatemala está mediando para acercar a Bukele con el gobierno nuestro. Vamos a ver después de esa reunión de ayer donde trataron temas de integración comercial, porque El Salvador ya dio el visto bueno a la unión aduanera, ¿no? Para integrarse a Guatemala. Así es. Y a Honduras. Así es, empezó Honduras, Guatemala, y luego El Salvador se añadió El Salvador. Muy bien. No sé si en el transcurso de la mañana van a surgir elementos sobre esta temática, si es así lo vamos a abordar, pero nos centramos en lo de hoy. Los indicadores de desarrollo económico y social de Honduras. La pregunta la plantea Cristian Nájera, la pausa, y luego venimos con una sucinta presentación del director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero. Cristian. Renato, la pregunta de hoy es esta. ¿Cree usted que Honduras demuestra una mejoría en su desarrollo económico y social? ¿Cree usted que Honduras demuestra una mejoría en su desarrollo económico y social? Ya la ve en pantalla, esa es la consulta. Tenemos las opciones del sí y el no, y también las redes sociales para que usted pueda participar a través de @FrenteAFrenteHN en Twitter y FrenteAFrenteHN en Facebook. Ese es el tema económico. Mucha atención, porque el tema económico requiere mucha atención. Lo vamos a escuchar las explicaciones de los invitados después de la pausa comercial aquí en el Foro Líder de la Televisión Nacional. Ha llegado el momento. A mí como periodista yo sé que la gente en Honduras se interesa en conocer puntos de vista. Hoy tenemos aquí la posición del gobierno sobre los índices reales de desarrollo social y económico del país en este momento. Tenemos la visión del sector empresarial a través del director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Yo les pido que le demos la oportunidad a Pedro Barquero de hacer una presentación rápida de esos índices económicos y sociales de Honduras en este momento. Don Pedro. Muchas gracias, Renato. Voy a tratar de hacerlo rápido por efectos del tiempo y espero al mismo tiempo poderme dar a entender bien. Primero que nada, nosotros hemos estado insistiendo desde hace muchos años como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en que tenemos que trabajar en los pilares del desarrollo económico y social de Honduras. Estos pilares no son un invento de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Estos pilares son los que han implementado muchos países alrededor del mundo para poder sacar sus países de la pobreza y comenzar a tener un mejor nivel de calidad de vida de sus ciudadanos. Para empezar, quiero empezar con un ejemplo claro, lo que es el ejemplo de Indonesia versus el ejemplo de Honduras. En esta gráfica que ven en pantalla pueden ver cómo hace apenas unos 4 años, en el año 2015,
Honduras estaba con una mejor calificación en el Doing Business. Honduras tenía una posición 104, esto no es una nota, es una posición. Entre más baja, mejor. O sea, la posición número 1 es la mejor del mundo y la posición 100 y pico es la última del mundo. En el 2015 nosotros estábamos mejor evaluados en la posición 104 e Indonesia en la posición 114. Hoy por hoy, 4 años después, Honduras retrocedió 17 posiciones hasta caer a la posición 73 e Indonesia mejoró 41 posiciones hasta llegar a la posición 121. ¿Por qué es importante este indicador del Doing Business para poder ver la competitividad? Porque de la competitividad depende lo que es la inversión, depende lo que es la generación de empleo y por lo tanto depende lo que es la reducción de la pobreza. Es por eso que es importante que nos enfoquemos en los elementos que nos han hecho perder la competitividad como país, que se ve reflejado en este indicador, para que los cambiemos y empecemos a mejorar. Y Renato, Indonesia es un claro ejemplo que se puede hacer en el cortísimo plazo. En apenas 4 años, Indonesia mejoró 41 posiciones en el Doing Business. En la siguiente gráfica podemos ver rápidamente cuáles son los 3 pilares que implementó Indonesia, al igual que otros muchos países, y que son los que queremos que se implementen en Honduras. El fortalecimiento del Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. En el siguiente podemos ver un desglose de lo que son los 3 pilares con un poquito de detalle, pero los vamos a desarrollar cada uno de ellos. En la siguiente gráfica podemos ver lo que es el análisis completo del Estado de Derecho. El World Justice Project es una institución internacional que te mide y te rankea 126 países alrededor del mundo y ahí nosotros lamentablemente estamos en la posición 115 de 126. Este es un ranking, por lo tanto también la posición número 1 es la mejor del mundo, la 126 es la más baja y nosotros estamos en la 115, estamos en las posiciones más bajas del mundo. Ahí tenemos cuáles son los elementos que toman en cuenta, que son los controles dentro del gobierno, el tema de la corrupción, la apertura gubernamental, los derechos fundamentales, orden y seguridad, el ambiente regulatorio, justicia civil y justicia criminal. Evaluando todos esos elementos es que se llega a ese ranking. En la siguiente filmina podemos ver cuál ha sido la posición de Honduras del 2015 a la fecha. Lamentablemente también hemos retrocedido. En el 2015 teníamos la posición 90 y luego bajamos hasta llegar a la posición 115 en el último informe que salió a inicios del año 2019. O sea que hemos ido perdiendo puntos en la competitividad e hemos ido perdiendo puntos en lo que es el respeto al Estado de Derecho. Este indicador de respeto al Estado de Derecho es el más importante de todo, Renato, porque del Estado de Derecho se desprende todo lo demás. Todos los factores económicos y sociales se desprenden de un Estado de Derecho sólido, fortalecido. En el caso de Honduras, según el análisis que hace el World Justice Project de 126 países en el mundo, hemos retrocedido 25 posiciones en nuestra fortaleza de Estado de Derecho. En la siguiente filmina podemos ver, porque hay mucha gente que piensa que América Latina no puede hacerlo. Claro que podemos hacerlo los latinoamericanos. Aquí tienes a Uruguay, Costa Rica y Chile que están dentro de las 25 posiciones del mundo, en las mejores 25 posiciones del mundo. Pero en el caso de Honduras, en la siguiente filmina, podemos ver que lamentablemente compartimos junto con Bolivia y Venezuela las peores posiciones de América Latina y estamos en las últimas 15 posiciones del mundo. Esto nos tiene que llamar a la reflexión y darnos cuenta que definitivamente se tiene que trabajar en la dirección correcta para que nuestro país pueda fortalecer su Estado de Derecho y poder ir mejorando el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. En la siguiente filmina podemos ver lo que es el índice de corrupción. Este es de Transparencia Internacional, que en Honduras tiene un representante que es la ASJ. Aquí lo que podemos ver es que en los últimos 3 años también hemos retrocedido posiciones. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es el enemigo número 1 del Estado de Derecho, es el enemigo número 1 del desarrollo económico, es el enemigo número 1 de la riqueza. O sea, la corrupción y la pobreza van de la mano, Renato. En todo el mundo, cuando tú analizas estos indicadores, los países que están mal rankeados en temas de corrupción son los países más pobres, son los países menos competitivos, son los países que tienen Estado de Derecho débil. Y lamentablemente Honduras es uno de esos países. Aquí vemos cómo pasamos de la posición 123 a la posición 132 en el 2018, habiendo tenido una mejor posición en el 2017 en la posición 135. Algo que llama la atención, el puntaje
apenas hemos retrocedido un punto. Venimos de 30 puntos en el 2016 y bajamos a 29 puntos en el 2017 y en el 2018. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que nosotros solo dimos un punto para atrás en los puntajes, los países que estaban alrededor nuestro avanzaron muchos puntos y nos dejaron atrás en la cola. Es por eso que retrocedimos desde la posición 123 a la posición 132. En la siguiente filmina podemos ver también, este es otro indicador, que este lo hace Freedom House, es otra institución internacional, y esto lo que te mide es el nivel de libertad o nivel de democracia. ¿Por qué es importante medir el nivel de libertad o democracia? Porque las economías más desarrolladas, que generan más inversión, que generan más empleo y que reducen más efectivamente la pobreza, son economías abiertas, economías libres y democracias que funcionan de forma correcta. Ahí Honduras tiene una calificación de 46%. Este no es un ranking, esta es una nota de 0 a 100, es un porcentaje de cumplimiento y estamos evaluados con un 46%. En la siguiente filmina podemos ver lo que ha sido nuestro índice de libertad y democracia desde el 2013 a la fecha. Aquí lamentablemente también estamos retrocediendo. Venimos de 51% en el año 2013 y hemos caído a 46% en el año 2018. O sea, va viendo cómo sistemáticamente en los indicadores a nivel mundial vamos retrocediendo en los últimos años, y eso definitivamente nos debe llamar a la reflexión y debemos actuar con madurez todos los hondureños para reflexionar y enmendar el camino que estamos llevando de retroceso de Honduras para poderle dar vuelta y realmente avanzar. En la siguiente filmina podemos ver lo que es, este es todo el mundo, este es el informe de Freedom House de todo el mundo, y ahí podemos ver cómo están los diferentes países de Centroamérica. Ahí puedes ver Costa Rica y Panamá en el mejor tercio del mundo, El Salvador y Guatemala más o menos en medio, y Honduras y Nicaragua en el último tercio del mundo. Este es el mismo indicador de libertad y democracia. En la siguiente filmina podemos ver otro indicador. Este indicador es de Electoral Integrity Project. Este mide los procesos electorales y los mide alrededor del mundo. Aquí lo que te pongo es la gráfica de Centroamérica, en donde Honduras y Nicaragua somos los peores evaluados. Obviamente todos conocemos la situación del año 2017, quedó un mal sabor en el pueblo hondureño en cuanto a la percepción de lo que fue la transparencia del proceso electoral, y eso es algo que no puede volver a suceder. La democracia de un país depende en gran medida de unas elecciones transparentes en donde el pueblo sienta que se respetó su voto, porque si no es así, pierden legitimidad los gobiernos y tienen menos apoyo popular, y un gobierno sin apoyo popular y con poca legitimidad se le complica gobernar y poder tomar las decisiones duras que hay que tomar para sacar adelante el país. Lo que llama también la atención es la diferencia entre Costa Rica, que es el mejor evaluado de Centroamérica con casi 80 puntos, y Honduras y Nicaragua, que tenemos 35 puntos, o sea, más que nos duplica los puntos que tenemos nosotros en cuanto a la integridad en procesos electorales. En la siguiente filmina podemos ver el índice de desarrollo humano, que este lo mide Naciones Unidas. En el índice de desarrollo humano también ocupamos la última posición en Centroamérica, y vemos nuevamente una enorme diferencia entre Costa Rica, que está en la posición 63 del mundo, y Honduras, que está en la posición 133 del mundo. O sea que este no es una nota, esto también es un ranking, esta es una posición con respecto al mundo. Honduras en la posición 133 es uno también de los evaluados más bajos a nivel mundial, y en Centroamérica, que es nuestro barrio más cercano, tenemos la evaluación más baja. En el siguiente indicador, aquí puedes ver qué es lo que ha pasado en los últimos años con el índice de desarrollo humano. Hace unos pocos años, en el 2012, Honduras tenía un mejor índice de desarrollo humano que Guatemala y que Nicaragua. A partir del 2013-2014 comienza a darse una transición, y hoy por hoy Honduras ocupa la última posición. Antes le íbamos ganando a Guatemala y Nicaragua, hoy por hoy nos van ganando todos los países de Centroamérica. Ahí es donde claramente vemos, hemos visto varios indicadores, Renato, ahorita voy rápido por efectos del tiempo de televisión, pero vamos viendo cómo se han estado deteriorando todos estos indicadores, y realmente debemos de reflexionar sobre esto. Y todos estos indicadores, Renato, son de organizaciones internacionales, de mucho respeto, de mucha seriedad, y lo que más me llama la atención es la coherencia entre todos estos indicadores. El grupo de países que sale bien evaluados sistemáticamente en todos los indicadores, y el grupo de países que sale mal evaluado sale sistemáticamente mal evaluado en todos los indicadores. La siguiente filmina, por favor. Ahí podemos ver la tasa de alfabetización. Tenemos una tasa de alfabetización también en los lugares más bajos de América Latina, o sea que tenemos que mejorar nuestro proceso también de alfabetización de nuestro pueblo. En la siguiente filmina podemos ver también lo que es cuál es la propuesta de nosotros nuevamente: el respeto
respeto al Estado de Derecho, la política tributaria competitiva y la simplificación administrativa. Ahorita acabamos de ver puntos relacionados al respeto del Estado de Derecho y un poco de lo que es la calidad de la vida de los ciudadanos a través del índice de desarrollo humano y la alfabetización. El segundo punto, en la siguiente filmina, comenzamos con la política tributaria competitiva. Esto, señores, es lo que ha estado pasando en los últimos años con la recaudación tributaria, el presupuesto general de la República y la deuda del país. Hace alrededor de unos 10 años, la recaudación tributaria era de más o menos 40.000 millones de lempiras anuales. Hoy por hoy, la recaudación tributaria es más de 100.000 millones de lempiras al año. O sea que la recaudación tributaria ha aumentado 250% en los últimos 8 o 10 años. Al mismo tiempo, la deuda gubernamental, tomando la interna y la externa, ha pasado de 3.000 millones de dólares, en este momento ya anda alrededor de 12.000, 13.000 millones de dólares aproximadamente, y eso quiere decir un aumento prácticamente de un 400% de la deuda. Lo preocupante de esto, Renato, es que al mismo tiempo que aumenta 250% la recaudación tributaria y 400% la deuda del país, al mismo tiempo se nos deterioran todos los indicadores. Retrocedemos en Estado de Derecho, retrocedemos en corrupción y transparencia, retrocedemos en índice de desarrollo humano, retrocedemos en competitividad, y eso es lo preocupante. Lo que nos hace ver que esta enorme cantidad de recursos que el gobierno de la República ha sacado de la economía no ha funcionado para mejorar el nivel y calidad de vida de los hondureños. En la siguiente filmina podemos ver lo que es un poco de detalle de la política tributaria competitiva. No solo Honduras tiene el porcentaje de recaudación tributaria sobre el PIB más alto de Centroamérica, sino que efectivamente los impuestos que se pagan son más altos. En Guatemala, tú terminas rentando un 30%, mientras que en Honduras terminas rentando un 40%. Un inversionista extranjero, si todos los factores entre Guatemala y Honduras fueran iguales, que no lo son, pero si todos los otros factores fueran iguales y la única diferencia fueran los impuestos, obviamente el inversionista prefiere donde paga menos impuestos. Es ahí donde tenemos que hacer la reflexión y revisar nuestra política tributaria competitiva, porque el recaudar más impuestos no le ha traído beneficios al pueblo hondureño, pero nos ha estado mermando la capacidad de generar empleo a los inversionistas. En la siguiente filmina podemos ver lo que es los altos niveles de pobreza. Seguimos nosotros con los niveles de pobreza arriba del 60% y un alto subempleo. El subempleo es de alrededor del 69% y el desempleo es de alrededor de 6%. En la siguiente filmina podemos ver lo que es la pobreza a lo largo de los últimos años, del 2001 al 2018. Volvemos a lo mismo. Se ha aumentado la recaudación tributaria 250%, se ha aumentado la deuda gubernamental en 400% y la pobreza sigue igual. No se ha movido. Es más, tuvimos un deterioro fuerte en los últimos años anteriores, llegamos hasta 64%, en el 2008 mejoró 2 puntos para 62%, pero seguimos en ese rango. Entonces, repito nuevamente, esa enorme cantidad de recursos a través del aumento de la recaudación y a través del aumento de la deuda no han servido para mejorarle el nivel de calidad de vida a los hondureños. En la siguiente filmina podemos ver lo que es las personas que viven con menos de $1 al día, son más o menos el 20% de la población. En Honduras lo que tenemos es más de 60% de pobreza, 40% de pobreza extrema y un 20% de indigencia, de personas que viven con menos de $1 diario. Estas últimas 2-3 filminas son datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta es la última encuesta de hogares del 2018 que hicieron el año pasado. En la siguiente filmina podemos ver lo que son la pobreza visto desde otro punto de vista, con los ingresos. Las personas que se reportaron ocupadas en la encuesta del INE fueron alrededor de 3.3 millones de personas, de los cuales el 80% reportan tener ingresos menores de un salario mínimo y un 16,5% entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que un 96% de los hondureños viven con menos de 2 salarios mínimos, o sea, una enorme cantidad de la población con ingresos sumamente bajos. En la siguiente filmina podemos ver lo que es, aquí hay 3 gráficas en una. La de la izquierda es la del porcentaje de pobreza, tenemos el porcentaje de pobreza más alto de América Latina. La de en medio es el PIB per cápita, que es una manera de medir la riqueza del país. Ocupamos la segunda más baja posición de toda América Latina. Y el tercero es el índice de progreso social, en donde ocupamos la última posición de América Latina. Ahí quiero aclarar, a Venezuela no lo mide el índice de progreso social y probablemente Venezuela estaría en una situación bastante complicada si lo midieran. Pero fuera de Venezuela, Honduras tiene la calificación más baja del índice de progreso social. ¿Qué es el índice de progreso social? El índice de progreso social es un indicador que sale de una fundación que hace el profesor Michael Porter, que es un profesor de Harvard, y empieza a medir este indicador mezclando factores económicos con factores sociales. En resumen, el índice de progreso social lo que te mide es
qué tan bien me siento yo como ciudadano en el país donde vivo. En ese indicador, Honduras tiene la evaluación más baja de toda América Latina. Podemos seguir con la siguiente filmina. Vemos entonces, volviendo a la parte de la recaudación tributaria versus la pobreza. Paradójicamente, en Honduras sucede algo que no debería suceder. A mayor recaudación tributaria, mayor pobreza. Y esto lo demuestra esta gráfica. Ahí podemos ver en las líneas sólidas lo que ha sido la pobreza y la recaudación tributaria, y las líneas punteadas son regresiones lineales de las líneas de la recaudación tributaria y de la pobreza. Y puedes ver cómo claramente en la medida que se ha aumentado la recaudación tributaria, se ha aumentado la pobreza. O sea, en Honduras no ha funcionado la teoría de que haciendo el Estado más grande se beneficia más la economía. ¿Por qué? Porque esa teoría no funciona. La teoría que funciona es hacer el gobierno más pequeño, más eficiente, regulador, que funcione como un árbitro entre los diferentes actores y jugadores de la economía, para que ésta se pueda desarrollar y resolver así naturalmente los problemas de pobreza en el país. No es el gobierno el que va a resolver el problema, sino que somos los privados los que tenemos que resolver eso, pero se nos tienen que generar las condiciones adecuadas de fortalecimiento de Estado de Derecho, de política tributaria competitiva y de simplificación administrativa. En la siguiente filmina podemos ver que nosotros lo que pedimos es que hayan ahorros en el presupuesto general de la República para poder hacer varias cosas. Y aquí desarrollo un poco lo siguiente. ¿Cómo se alcanzan estos ahorros en el presupuesto general de la República? Con un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos. ¿Para qué queremos conseguir estos ahorros? Pues para trasladar parte de estos ahorros a inversión social, en salud, educación y demás necesidades del pueblo hondureño, y otra parte para mejorar la economía y generar empleo a través de la reducción de los impuestos. Bajarle los impuestos a las personas naturales nos estimula el consumo porque le da más capacidad de compra al pueblo hondureño, y bajarle los impuestos a las personas jurídicas estimula la inversión y la generación de empleo. Ambas cosas te reducen la pobreza. Eso es el camino en donde tenemos que nosotros enrutar a Honduras. En la siguiente filmina podemos ver un escenario de una posibilidad, una propuesta nada más, que obviamente se puede discutir, se puede mejorar, pero esta es una forma de cómo a lo largo de 5 años, con pequeños sacrificios fiscales, podemos llegar a igualarnos desde el punto de vista tributario con Guatemala. Si hemos aumentado la recaudación tributaria a 250%, no es posible pensar que no podamos hacer un pequeño sacrificio para podernos hacer más competitivos y atraer más inversión que nuestros países vecinos. En la siguiente filmina podemos ver nuevamente una recapitulación de los 3 puntos, y vamos a entrar ya fuerte con lo que es la parte de simplificación administrativa. Pero hagamos una pausa. Ok. Y escuchemos también los puntos de vista del gobierno y luego continuamos desarrollando, e igual escuchar a don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Lo resumo rapidito sin perder mucho tiempo. En estos índices o mediciones de competitividad, de Estado de Derecho, de libertad y democracia, de procesos electorales, de desarrollo humano, nos dice Pedro Barquero que hemos desmejorado. Lo dicen los indicadores. Y además nos dice que a mayor tributos, más pobreza en Honduras. ¿Qué piensa el gobierno? A través del secretario privado del presidente y el presidente del Banco Central. Ya estaremos también con don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Seguimos con el programa y con los mensajes. Vamos a darle respuestas, o a ver la respuesta que usted le ha dado a la pregunta de hoy. ¿Cree usted que Honduras demuestra una mejoría en su desarrollo económico y social? Se debe diferenciar crecimiento y desarrollo económico. El primero se ha obtenido, el segundo no. En parte el crecimiento se ha alcanzado en ciertos sectores y este se da de forma natural y no por esfuerzos del gobierno, evidenciando los pobres resultados del gobierno en materia. Quique Zelaya dice, claro que sí, los resultados son evidentes y Honduras va por buen camino. El progreso y el desarrollo de Honduras avanza de gran manera. Denis Martí dice, en Honduras hay pobres, educación precaria y no se diga la salud. El beneficio social solo es para los nacionalistas, el resto del pueblo hondureño es ignorado. Justin Gómez, la economía en Honduras está por los suelos. Lastimosamente tenemos un gobierno que lo único que piensa es en su bienestar de ellos y no en el del pueblo. Debe haber escrito. Stephanie Pantin, es notable cómo el gobierno del presidente Hernández le apuesta al desarrollo económico y social, con proyectos y programas que han dado resultados a través de los 7 pilares. Honduras avanza. Jaime Salinas o Jamie Salinas, claro que no. Siempre se confunde desarrollo económico y social con una correcta distribución de la riqueza. No es regalando como se logra. Se hace combatiendo la corrupción, administrando correctamente la gestión pública. No es nuestro caso, siempre hay nuevos ricos en cada gobierno.
Le tengo un par de mensajes más. Jerry Alberto González dice, el foro número 1000 con ese tema y el país siempre sigue sumergido en la pobreza. Bueno, Elisa Castañeda, pregunta seria, ¿en qué aspectos ha mejorado el desarrollo económico y social? Ella se pregunta, ¿cree usted que Honduras demuestra una mejoría en su desarrollo económico y social? ¿Sí o no? Más respuestas más adelante, Renato. Muy bien. Esta mañana aquí, como ya lo saben ustedes, el ministro de la Presidencia, Valdías, y el presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, que responde a todas estas variables que nos ha descrito aquí el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Wilfredo Cerrato. Sí, gracias. Pedro, tú mencionaste 3 países, Uruguay, Costa Rica y Chile, y discúlpame que no vi el antecedente. ¿Te referías a ellos como qué? Fortaleza de Estado de Derecho. Estado de Derecho, ¿verdad? Sí. ¿Y relacionas al tema de impuestos? Sí. Ok. Uruguay tiene una relación de ingresos tributarios sobre PIB de 30%, 29.5. Renato, 29.5. Chile tiene una relación de impuestos sobre PIB de 23,5 y Honduras 18,5. Entonces quiere decir que estos países recogen más impuestos, la carga tributaria, la tasa impositiva es mayor a Honduras. Si fuera un tema de relación directa de impuestos con temas de pobreza, con temas de desarrollo, pues aquí tendríamos un dato contrario. Es mucho más. De nuevo, Uruguay tiene casi el doble de Costa Rica, 29.5, perdón, de Honduras 29.5 contra 18, y Chile tiene 23.5 contra 18. Costa Rica tiene menos que Honduras, 13.4. Y no estoy diciendo que solo por eso, pero hoy Costa Rica tiene un problema bien serio. Tiene un déficit fiscal de casi 7 puntos porcentuales del PIB. O sea que está casi a donde estábamos nosotros en el 2013. Quiere decir que no está recogiendo los tributos que debería recoger para cubrir los gastos que ya tiene su presupuesto. Que estoy de acuerdo contigo, que siempre hay una oportunidad de reducción de gasto. Pero el mensaje que quiero dar aquí es que la relación no es uno a uno. Y pido a producción, por favor, que vayamos de acuerdo con lo que está diciendo. La gráfica esta no corresponde ahorita sí, todavía no. Luego, no cabe duda que en nuestro país existe una gran diferencia entre ricos y pobres. Nosotros hemos visto cómo el crecimiento económico ha existido en Honduras en los últimos años y cómo normalmente los mismos sectores son los que absorben la mayoría del crecimiento. Entonces ahí es donde tenemos que hacer todos un trabajo, el gobierno, a través de la asistencia social, a través de inversión, ¿verdad? Y también poner su parte para lo que es generación de empleo. Pero no olvidemos que el 20%, si usted revisa inversión pública sobre privada, empleo público sobre privado, la relación anda alrededor de 80-20%. O sea, el sector privado es el que invierte casi el 80% de la inversión total y es el que genera casi el 80% de los empleos. Un error es creer que el gobierno va a ir a darle vuelta a la matriz y generar ese empleo. Sin embargo, en los últimos años ha habido una mayor inversión pública que en los últimos años, que en los gobiernos anteriores. Y aquí es donde pues todos tenemos que poner nuestra parte, el gobierno, como le digo, y estoy de acuerdo con Pedro, y ahí hay unas estadísticas que lo demuestran, reducción del gasto, más inversión social, más inversión pública, y del lado de las empresas privadas, mejores salarios dignos, comprometidos con el tema de responsabilidad social, ¿verdad? Y todo eso. 2, hay unos datos que, de nuevo, pero yo te digo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno dice la deuda es 12 o 13 mil millones de dólares más o menos, entonces ya queda en el aire que es por ahí. No es eso. La deuda son 11.500 millones de dólares, mucho menos que 12, mucho menos que 13. Si me quedo con 13 hay una diferencia de 11%. ¿Eso incluye la flotante, presidente? Fíjate que la flotante no la incluye, y la flotante está a 45 días, menos de 45 días el pago. Entonces, si tú defines deuda, deuda es un compromiso con un acreedor firmado con un documento legal o pagaré, y es esta deuda que te digo. Y la deuda flotante, y tú la puedes revisar, no se incluye ahí. Si vas a comparar los países, debes de asegurarte que
si estás incluyendo la deuda flotante de Honduras, la debes de incluir en los demás. Sí, no hay que quitarla, pero no puedes comparar deuda y Honduras con deuda más flotante. Y la flotante dejó de ser un problema en Honduras. Hace 4 o 5 años ustedes miraban proveedores haciendo fila o protestando porque no se los pagaban, pero ese problema se resolvió desde el 2014. Con el tema de pobreza, sí hay datos que totalmente difieren de los que vos tenés. Y aquí sí quiero presentar una información de la CEPAL. Primero hay que entender que la información con la que trabaja la CEPAL es información que se levanta aquí en Honduras. La CEPAL no encuesta, sino que ellas toman los datos del INE. Vamos a la anterior, por favor. La anterior. Ahí va posterior. La interior. Solo quiero la anterior. Ahí. Después de esa. Dado los cambios, la anterior, por favor, ahí. Solo quiero explicar un poquito esta metodología de la CEPAL. Dado los cambios económicos y sociales experimentados por la región, la CEPAL ha revisado y actualizado la metodología de medición de la pobreza. Los datos son los mismos. Lo que hay diferencia son las metodologías. Cómo lo ha calculado el INE, cómo lo ha calculado Secretaría de Desarrollo, cómo lo ha calculado CEPAL. Hace un mes sí tuvimos una reunión entre todos esos actores, INE, CEPAL, participamos como Banco Central por el lado del proyecto que vamos a hacer de encuesta a los hogares, participó el BCE también y hace una semana hubo otro taller para buscar que todos entendamos las metodologías diferentes y podamos definir una sola metodología para que no anden datos dispersos y más aún cuando la información es la misma. Entonces la siguiente gráfica dice que en el cálculo que hizo la CEPAL en Honduras la pobreza extrema está en 22.7 y la pobreza está en 59.1. Esto lo traigo solo para aclarar los resultados o los datos que dio Pedro, porque así como habló de más deuda, que es incorrecto, y es bueno que la gente sepa la información correcta, están estos temas de resultados de la CEPAL. Pero perdón, no hay más deuda. Permíteme un momentito, así como tú hablaste, sí, tenés que escuchar, pero me que estás, termine por alusión, solo te quiero corregir. No, es que sí hay más deuda. Es que vas a escuchar, Pedro. Pasamos de 3.000 millones a 11.500, escuchamos 10 minutos. Eso en efecto es más deuda. Entonces no es que no hay más deuda. Aprender a escuchar también. Te escucho con gusto, pero no digas cosas que no son. Es que no digas porque sí aumentó la deuda. Pasó de 3.000 millones de dólares a 11.500 millones de dólares. Es un aumento. Ok, dejémoslo que ponga. ¿Estamos, Renato? Vamos. Pero yo le voy a pedir que ponga orden, porque así como se le escuchó, tenemos que exponer. Ok, entonces ahora tú hablas del tema de los impuestos. Tú hablas de que se aumentaron los impuestos y la pobreza no se redujo. Ok. Voy a terminar con unos puntos que tú mencionaste. Con el tema de los ahorros del presupuesto. No sé cómo podrías entender que un déficit fiscal de 8%, que es más o menos 8 por 6, 8 por 5, 45 mil millones de déficit, y hoy es 3, 15. O sea que hay una reducción de 30 mil millones de lempiras. Eso se redujo. O sea que el presupuesto socó tuercas y redujo su gasto en los últimos 6 años en más de 30 mil millones. Y eso lo pueden ver en todas las estadísticas que hay. Entonces, sí ha habido una reducción, y ha habido una reducción fuerte del gasto corriente, que hoy nos lleva a tener un déficit fiscal de casi 8 a 3%. En generación de empleo, yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones con algunos empresarios cuando hablamos de reduzcamos los impuestos y generemos más empleo. Sentido común. Si vamos a generar más empleo, deberíamos de hacerlo. Yo he planteado que en algunos decretos donde ha habido exoneraciones siempre quede una cláusula de cuál es el compromiso de generación de empleo o de repatriación de divisas. Y si eso se cumple, pues deberíamos de exonerar. Y si eso no se cumple, pues entonces la empresa que se beneficia de la exoneración debería devolver los impuestos. Porque si el objetivo es bajar impuestos para generar empleo, creo que no hay nadie que se vaya a oponer a eso. El problema es cuando la exoneración lo que hace no es generar más empleo, no es generar más divisas, sino mejorar
la utilidad o el rendimiento sobre la inversión del empresario. No tengo nada contra eso, yo entiendo que ellos deben de ganar, he trabajado más tiempo en el sector privado y yo entiendo lo que quiere decir eso, solamente que hay que tener cuidado que la exoneración no vaya para mejorar el rendimiento o las utilidades o las ganancias del sector del empresario, sino de generar empleo. Nosotros vemos el caso de Estados Unidos, cómo hizo una reducción significativa de impuestos y cómo hoy están casi a pleno empleo, con una tasa de desempleo que antes de pararse el gobierno federal en Estados Unidos andaba en menos de 4, hoy anda un poquito en 4. Pero ahí lo vemos, hubo reducción de impuestos y hubo generación de empleo. Entonces, de nuevo, si hay un compromiso y que cada empresa debería decir, yo voy a generar tantos empleos, voy a generar tantas divisas, exonérenme tanto, yo creo que es algo que se debe de estudiar, no cabe la menor duda. ¿Me decías la observación, Pedro? ¿Cuál era? No, que a ver, el déficit se ha reducido. Ah, correcto, sí. Pero el gasto total del presupuesto general de la República se ha aumentado. Correcto. No podemos desconocer que hay algunos rubros que se han ahorrado, pero en el presupuesto general se ha aumentado. Es como que en mi casa mi esposa me diga, mira, te ahorré 1,000 lempiras en el supermercado, pero gasté 10,000 más en ropa. Correcto. Eso es lo que ha pasado con el gobierno. Hay algunos rubros específicos en que se han ahorrado, pero el gasto se ha aumentado más de lo que se redujo en esos rubros en otros rubros. La nivelación vino con el aumento de los ingresos, por dos vías, por la vía del aumento de la recaudación y por la vía del endeudamiento. Y es así como se ha logrado ir cerrando la parte del déficit. Ahora, eso en cuanto a la reducción de los gastos. En cuanto a lo que es la relación entre impuestos y generación de empleo y pobreza, en Costa Rica y Chile pasa precisamente lo que yo digo que no pasa en Honduras. Cuando vimos la gráfica de que en Honduras el aumento de los impuestos no ha reducido la pobreza, lo que dije claramente fue que eso no debería suceder, debería ser lo contrario. En países como Costa Rica, Chile y Uruguay, que tienen recaudación tributaria mayor que Honduras con respecto al PIB, solo Costa Rica no. Los ciudadanos, bueno, pero Chile y Uruguay sí. Ahí correcto. Los ciudadanos tienen un mejor nivel de calidad de vida. O sea que la recaudación de impuestos sí es utilizada de forma eficiente en esos países, pero en Honduras no. Ese es el punto. El otro punto también de la reducción del gasto, la generación de empleo. Mira, es un tema. En Estados Unidos, cuando Trump bajó los impuestos, no le preguntó a nadie que cuántos empleos iba a generar. Él simple y sencillamente sabía que bajar los impuestos iban a generar más empleo. ¿Cuánto estaba el desempleo de Estados Unidos antes de Trump? 9%. ¿A cuánto está ahorita? A 3 y pico, menos de 4, como bien dijo el presidente del Banco Central. Entonces, él no se puso a preguntar, oíme, ¿y vos cuántos empleos me vas a dar? ¿Y vos cuántos? No, él simplemente dijo, les bajo los impuestos, generen empleo. Y funcionó. Esas medidas funcionan, pero hay que tomar las medidas completas, agresivas, no a medias. Y no es solo el tema de bajar impuestos. O sea, hay otro montón de cosas alrededor de eso que hay que hacer para que realmente las medidas funcionen, así como lo han hecho muchos países alrededor del mundo. Me gustaría aportar algo, Renato. Yo creo que los números que ha expuesto el presidente del Banco Central son contundentes y el análisis de los números, no solo es presentar números, hay que analizar los números. Mire, primero, las gráficas que presenta don Pedro Barquero hay que establecer que no son encuestas, son índices que se basan en consultas de percepción. Y podemos estar o no de acuerdo con ello, pero son, diríamos, indicadores generalmente aceptados. Así que depende de cómo uno lo quiera usar. En lo que sí estamos de acuerdo es que tenemos que mejorar muchísimo el tema de simplificación administrativa. Tenemos que hacer más fácil las cosas. En eso ni discutamos. Tenemos que empujar mucho, tanto a nivel de gobierno central como a nivel municipal. Pero aquí hay un tema, pareciera que todo el argumento se centra en bajen los impuestos. Pero hay un indicador que usted no presentó, Pedro, y es el indicador de concentración de la riqueza. Se le olvidó ese importante dato. ¿Cuántos ricos hay en Honduras y cuántos pobres hay en Honduras? Usted solo presenta los índices de pobreza. ¿Cuántos ricos hay y cuán ricos son en comparación con los pobres que hay en Honduras? ¿Y de dónde hacen su riqueza esos ricos que hay en Honduras? Esa parte sería interesante también verla, porque usted plantea, quítenme impuestos. Quitar impuestos es déjeme más renta.
déjeme más ganancia. Y si usted me deja más ganancia, yo voy a reinvertir y voy a generar más empleo. Eso no ha funcionado en el pasado. Eso no ha funcionado en el pasado. Creemos que debe haber un balance. Esa es la propuesta nuestra. Debe haber un balance del compromiso de pagar impuestos y del compromiso de inversión y generación de empleo. En Honduras no hemos aumentado los impuestos en los últimos años. Hemos reducido más bien. Quitamos el 1.5 en un diálogo que tuvimos con el sector privado. Impuesto de renta al sector agrícola. Exactamente, 2016. el impuesto al sector agrícola lo bajamos de 15 a 0, es decir, más bien ha habido una reducción de impuestos. Y lo que sí ha habido, y en eso sí reconocemos, es una mayor eficiencia en el cobro de impuestos, pero no más impuestos. Entonces pareciera que cuando se denuncia el tema especialmente el tema de impuestos, hey, no me cobre lo que legalmente debo pagar. No me cobre lo que la ley dice que debo pagar, no me lo cobre. No sea tan eficiente en eso. Si Honduras debe cobrar menos o más impuestos, ese es un tema, debatámoslo. Pero la ley debe cumplirse, Pedro. De acuerdo. ¿Verdad? Y usted hasta el momento ha de estar de acuerdo con nosotros que no se ha creado nuevos impuestos. Son impuestos que ya existían. Desde el ajuste que se hizo del 12 al 15% del impuesto sobre venta en el 2013. Y otras medidas que se hicieron, no ha habido incremento de impuestos, más bien hemos ido quitando impuestos. Yo creo que aquí hay que tener un debate bastante serio para que la población pueda comprender de qué se trata este desafío que en conjunto debemos llevar entre el sector privado y el gobierno, porque, por ejemplo, ¿el subempleo de cuánto es en el país? Es un subempleo muy alto. ¿Y qué es subempleo? Hablando en términos sencillos, es cuando no le pagan al trabajador lo que por ley tienen que pagarle, ¿verdad? Entonces aquí, y si el 80% del empleo lo genera el sector privado, entonces aquí estamos en un tema de que el sector privado no paga lo que debe pagarle por ley al trabajador. El sector informal. ¿Verdad? Sí. No importa, Sí. no importa. Entonces no le paga lo que tiene que pagarle al trabajador. Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber un balance entre el salario mínimo y las condiciones económicas del país. Pero mientras no llegamos a los acuerdos hay que pagar correctamente los sueldos a la gente. Eso tiene mucho que ver con el tema de pobreza. Eso tiene mucho que ver con el tema de pobreza. Que un trabajador no recibe el salario que por ley tiene que recibir y que se le pague menos de lo que realmente tiene que pagársele, tiene mucho que ver con el costo de vida, tiene mucho que ver con que ese trabajador no pueda comprar los insumos necesarios para vivir dignamente. ¿Y en qué invierte el gobierno los tributos? Usted hace una valoración cualitativa del gasto, ya ahí creo que depende de criterios. Nosotros hemos crecido económicamente por arriba de la media centroamericana. Por ejemplo, en este momento para el 2019 dice la CEPAL que la región va a crecer a 1.7. Honduras va a crecer entre 3.3, 3.9 y probablemente lleguemos a 4 según las mismas estadísticas que el COEP plantea. Quiere decir que estamos creciendo por arriba de la media centroamericana. No debemos olvidar, Pedro, que Honduras no es una isla. Honduras está vinculado a la región y los infortunios regionales como las ventajas regionales, Honduras las aprovecha o las desaprovecha. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, desafortunadamente la baja del precio internacional del café es un tema que no depende de nosotros y que golpea a gran parte de la economía nacional y que impide el crecimiento económico, tal como lo veníamos teniendo años anteriores. El precio de la palma, que se ha caído. Estamos hablando del alza de los combustibles que no manejamos. Son variables que no se manejan aquí en Honduras. Estamos hablando de los costos financieros que han ido para arriba. Entonces, todas esas son variables que muchas de ellas nosotros no las manejamos como país. Entonces, cuando se trata de plantear todo esto, para resumirlo, hey, bájenme los impuestos. Yo quiero pagar menos impuestos. Y en el pasado lo que hemos tenido es que no ha habido un pago correcto de los impuestos.
Entonces parece que el debate no tiene la seriedad ni la extensión que debería de tener. Yo creo que nosotros debemos tener un debate más puntual. Por ejemplo, las carreteras. ¿Cómo estamos hoy en carreteras? ¿Estamos mejor o peor que antes? ¿Y de dónde se han hecho esas carreteras? La infraestructura portuaria, por ejemplo. ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? El tema de seguridad pública. ¿Estamos mejor o estamos peor que antes? Hemos dedicado mucho recurso al tema de la seguridad pública. Según nuestras estadísticas y estadísticas que llevan también a nivel de organismos nacionales autónomos del gobierno y a nivel internacional, nosotros hemos logrado salvar más de 45,000 vidas, Pedro, en estos últimos 6 años. Ese es un indicador importante. Ahora, en temas de transparencia hemos venido generando el fortalecimiento de las instituciones. El presidente Hernández firmó el convenio con la OEA para traerla más y justamente para traer un tema de transparencia. Estamos de acuerdo que tenemos que impulsar el gobierno electrónico, que tenemos que ir reduciendo los temas de discrecionalidad de los funcionarios, hacer más automatizados los procesos. Con la Cámara de Comercio, con ambas cámaras de comercio, tanto de Tegucigalpa como de Cortés, tenemos un convenio con el Instituto de la Propiedad para manejar los registros de la propiedad mercantil. Estamos queriendo hacer lo mismo con la propiedad inmueble. Son todos esos mecanismos, el tema de mi empresa en línea, por ejemplo, son todos esos mecanismos que en conjunto debemos ir trabajando para ir mejorando el clima de negocios. Pero creo que el debate, todos esos números para orillar a que hay que bajar impuestos o bájenme los impuestos sin analizar cuánta es la concentración de ricos que hay en el país. Yo le preguntaba aquí al ministro en una plática muy privada que tuvimos cuando era ministro de Finanzas, porque yo venía quejándome a lo interno del gobierno con una deuda que tuvimos que contraer como país, 700 millones de lempiras. Dólares, perdón, 700 millones de dólares. Y le digo, ¿esos 700 millones para dónde fue? Para pagarle a no menos de 7 personas en este país. 700 millones de dólares para pagarle a no menos de 7 personas en este país. ¿Por qué? Por los temas de energía, la generación de energía. Tenemos concentrado en pocas manos el tema de la generación de energía. Entonces, y además gozan de un montón de privilegios, de exoneraciones, de ventajas sobre la generación de energía del mismo Estado. Usted sabe que el ENEL genera a cero el tema del cajón, que simplemente lo mete la energía del cajón para compensar la energía renovable que está a altísimos precios y que nosotros como país tenemos que estar subsidiando para que ellos puedan vender a precios altos. Cuando ellos no pueden producir energía, entonces entra el cajón. ¿Y cuánto le pagan al cajón? 0. Y todavía hay que darle más beneficios, todavía hay que bajarle más los impuestos. Yo creo que eso no es un planteamiento justo para Honduras, para el país. Yo creo que aquí lo que tenemos que hablar es cómo distribuimos la riqueza que generamos de una manera más equitativa. Eso es parte de la justicia. Eso es parte de la justicia social, cómo distribuimos mejor la riqueza entre los hondureños y que los ricos no sean tan ricos como lo son y que los pobres no sean tan pobres como lo son en este momento. Bueno, que no haya tanta diferencia. Hay unos puntos importantes. Pero que Daniel intervenga con esto, porque tanto el presidente del Banco Central como el ministro de la Presidencia, Wilfredo Cerrato y Eval Díaz respectivamente, no digo que acusan, sino que denuncian que todos estos índices es en función de un planteamiento único, dice, que rebajen los impuestos. Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara, luego responde Pedro. Bueno, pues en primer lugar yo me quisiera enfocar en 2 temas fundamentales del por qué nosotros estamos en esta situación. Yo no quiero pues entrar en de polemizar en algunos temas, pero sin embargo hay 2 temas fundamentales que creo yo que son los que más nos afectan a nosotros en estos momentos. Uno de ellos es el tema fiscal y el otro es la inseguridad jurídica. O sea, en esos 2 temas y tomando las palabras que
habló el ministro Cerrato, el presidente del Banco Central, no menciona de que el 80% de lo que se produce en este país lo producimos nosotros los empresarios. O sea, ¿qué queremos nosotros entonces? Un fortalecimiento del empresariado a nivel local y una mayor inversión extranjera en emprendedurismo en el país para que podamos salir adelante. ¿Y qué nos ocasiona eso? O sea, si bien es cierto, no han habido tanto aumento fiscal, lo que sí ha habido, definitivamente, el SAR ha hecho una función de hacer que se pague más impuestos, y eso es bueno y es correcto, y todo el mundo debe pagar el impuesto que le corresponde. Lo que más nos queda a nosotros es los cambios de las reglas de juego cuando el partido ya ha terminado. Eso es lo que nosotros peleamos, de que eso es lo que nos ocasiona una falta de inversión extranjera y la falta de nosotros de querer invertir más en el país porque nos cambian las reglas del juego. Y le voy a dar un ejemplo claro. Nosotros, esta es la tercera regularización tributaria que se realiza. Se realizó una en el 2010, se realizó una en el 2013 y se realizó una ahora en el 2017. La del 2010 se pagaba el 1% del ingreso más alto de los 3-4 años que se iban a regularizar, la del 2013 igual, pero no se perdían los créditos. ¿Ok? En el 2017, cuando se aprueba el Código Tributario en el artículo 213, se mete la regularización tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Yo vengo y pago un porcentaje y ya quedo... se me acaba la posibilidad de que me puedan revisar, etcétera, y yo quedo listo para poder seguir trabajando de una mejor forma y pagar mis impuestos de acorde a lo que voy generando, y es como un perdón y olvido, ¿verdad? Sin embargo, en este nuevo decreto se cambió el monto del pago, se incrementó a 1.5%, un valor que pareciera que es un valor que llama mucho la atención, el por qué el 1.5. Sin embargo, mucha gente se regularizó. Una vez regularizada esa gente, muchas veces, porque estos son personas naturales o jurídicas, una vez regularizado, le dicen, pero mire, ¿sabe qué? Ahora que se regularizó, perdió sus créditos fiscales. ¿Cómo va a ser posible que usted va a perder sus créditos fiscales? ¿Cómo va a ser posible que a usted, después de haberse regularizado, le digan, mire, perdió sus créditos fiscales, cuando en los dos anteriores no se perdía el crédito fiscal? ¿Y qué pasa? Pasa un tiempo, empezamos nosotros a platicar, a decirle como empresa privada, con el gobierno, bueno, esto no puede ser, y porque la ley no tiene carácter retroactivo, etcétera, etcétera. Y viene el Congreso Nacional y lo que hace es una interpretación del decreto y dice en octubre del 2018, mire, perdieron los créditos fiscales. Viene y tratando de arreglar el tema, viene el Congreso y le dice, mire, ¿sabe qué? Al que tenga crédito, si quiera que se los devuelvan, que se desregularice. Nosotros estimamos, no tenemos las cifras claras, aquí tal vez los personeros del Estado nos puedan decir, pero aproximadamente la gente pagó 1.000 millones de lempiras en regularización. Yo le pregunto, si yo vengo y me desregularizo, o cualquier empresa se desregulariza, o se desregularizan todos, ¿en cuánto tiempo el Estado le va a devolver los 1.000 millones de lempiras? Es algo que va a ser inmediato, que yo voy a ir y meter la solicitud hoy y me van a dar el cheque en la tarde, o me van a hacer todo un proceso de detenerme ese dinero y todo. O sea, está en capacidad el gobierno de devolver 1.000 millones de lempiras en un día. Imposible. Entonces, ¿qué pasa? Estos créditos, obviamente el SAR, ¿qué hace? Viene y dice, mire, el Congreso Nacional me establece a través de una interpretación que yo tengo que tener esos créditos. Entonces viene, afectan la cuenta corriente del obligado tributario, le quitan su crédito fiscal que tiene y le hacen que lo devuelva con un cheque inmediatamente. ¿Cómo hacen que lo devuelva? El otro problema, que es el bloqueo del CAI para evitar que la persona pueda seguir facturando. ¿Ahí qué pasó? Nos salió peor la medicina que la enfermedad. En el Código Tributario se eliminó el bloqueo del RTN. El bloqueo del RTN es un juguete comparado a poder venir y hacer un bloqueo de la facturación. Ahora le explico, el RTN, me bloquean el RTN, en lo único que me afectaba era en las importaciones. Y en ese momento yo podía venir y pagar el 1%,
de lo que estaba importando y me daban el acceso mientras yo arreglaba mi problema del RTN. Un artículo que jamás se cumplió, pero ahí está en la ley, pero no se cumplía. Me bloqueaban el RTN, no podía importar, pero había una salida. Hoy día, cuando yo vengo y tengo ese crédito que me dieron, por decir algo, al final del 31 de diciembre del 2017 me queda un crédito de 20 mil empiras, 20 millones, lo que usted quiera, vino el Lazar y lo agarra. Entonces me obliga a mí a pagarlo. Si no lo pago y en ese momento a mí se me acaba el número de facturación, yo tengo que venir y pagar ese dinero para que me facturen. Solo termino, Renato, con decirle de que ese bloqueo de la facturación hace que entonces yo me tenga que parar, no pueda generar ingresos, no pueda pagar lo que me está cobrando el SAR, no le pueda pagar a mis empleados y me obligue posiblemente a cerrar operaciones. Y esto no afecta, como dice el ministro, a los más ricos, afecta a todos en general, porque todos facturamos. Aquí yo quisiera hacer una encuesta, decir cuántos talleres de mecánica, cuántos talleres de carpintería, de negocios pequeños tienen bloqueado su CAI por algún problema fiscal y no pueden facturar. Entonces, ¿qué pasa? Unos de esos se van a pasar al sector informal, otros van a tener que cerrar operaciones. Entonces, realmente el bloqueo del CAI generado por los créditos, generado por esa inseguridad que me dio a mí de que yo entré a la regularización con una regla que me cambiaron después de que terminó el partido, no es justo. Es como que ayer hicieran algún cambio después de que terminó el partido. Ya va a responder. Yo solo quisiera, para que haya coherencia en toda la discusión, lo que dijo el ministro de la Presidencia. Dijo 2, 3 cosas puntuales. Paguen el salario mínimo, le dice a los empresarios. Me duele que 7 empresarios hayan recibido 700 millones de dólares. Pedro, y lo que yo entendí de lo que dice don Eval Díaz es que resume todos estos planteamientos de que andamos mal en el índice del Estado de Derecho, en percepción de corrupción, de libertad y democracia, de indicador de procesos electorales, de desarrollo humano, a que el empresariado nuestro lo que quiere es que le rebajen los impuestos. No es así, Renato. A ver, si nosotros quisiéramos como objetivo final y único que bajen los impuestos, no era necesario presentar todas esas gráficas que yo presenté. Con 2 grafiquitas es suficiente sustentar argumentos para bajar los impuestos. Presentamos todas esas gráficas porque esas gráficas lo que te demuestran es el deterioro de la calidad de vida del pueblo hondureño, no de nosotros los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conscientes de que nosotros no podemos estar bien en un país donde la mayoría no está bien, queremos poner nuestro granito de arena para que la mayoría esté bien también. Esos indicadores, Renato, todos los indicadores que mostré, a excepción de uno, tienen que ver con aspectos sociales, no con aspectos de impuestos. O sea, hay 12, 15 indicadores de aspectos sociales, de nivel de calidad de vida, y uno de temas de impuestos. Nuestra prioridad no son los impuestos, nuestra prioridad es fortalecer el Estado de Derecho a través de un combate frontal en contra de la corrupción y la impunidad, que es la verdadera raíz de todos los problemas de este país, que mejoremos el índice de desarrollo humano porque estamos evaluados como los últimos de América Latina, que mejoremos nuestro nivel de democracia y libertad porque estamos en las últimas posiciones del mundo, que mejoremos todos esos indicadores. Presentamos nosotros esos indicadores porque queremos trabajar para mejorar esos indicadores. Ahora, una de las 1000 cosas que hay que hacer para mejorar esos indicadores es revisar la parte tributaria, pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es mejorar el indicador principalmente. Si me quieres resumir a 2, te lo puedo resumir a 2. Lo que es el Estado de Derecho y lo que es el índice de competitividad. Si mejoramos solo esos 2 indicadores, habremos hecho un trabajo de mejoría de nivel de calidad de vida de los hondureños que va a ser lo que se va a ver reflejado en ese indicador. Ese es nuestro interés real, no es la otra cuestión. Ahora, el ministro dijo otro par de cosas. A ver, con respecto al pago de esos 700 millones de dólares, nosotros mismos como sector privado tenemos años de estar pidiendo que se liberalice el mercado del sistema eléctrico nacional, tal como se estableció en la ley desde mayo del 2014. Pero no está en nuestras manos que se libere ese mercado, está en manos del gobierno. Entonces, queremos distribuir y democratizar el sistema eléctrico nacional. Señores, liberemos el mercado, ahí está la solución, está en manos de ustedes, no de nosotros. Nosotros lo venimos pidiendo desde hace años. Otro tema, el crecimiento económico no es el mejor indicador para el nivel de vida de los hondureños. Es cierto, la economía
economía, el PIB hondureño, está creciendo a niveles superiores de algunos de nuestros vecinos. Pero de nada nos sirve que el Producto Interno Bruto crezca mejor que nuestros vecinos cuando el nivel de calidad de vida de nuestros ciudadanos está peor que el de nuestros vecinos. Entonces, nuestra prioridad debería de ser mejorar en los indicadores de calidad de vida de los hondureños y no necesariamente solo en esas cuestiones macroeconómicas. Por supuesto, se tiene que distribuir mejor la riqueza. Nos da la razón. En ese aspecto totalmente de acuerdo. Entonces, Pedro, en Honduras hay generación de riqueza, Sí. más que en la región. Los indicadores lo dicen. No Entonces, necesariamente. ahora lo que tenemos no que hacer... necesariamente porque no es así. Por eso, pero estamos creciendo más que los No, demás y países de la una región. cuestión Entonces, clara, mire, ministro. entonces La aquí lo que cuestión es de necesitamos, que todos estamos de acuerdo aquí lo que en que todos necesitamos, debemos de ser más iguales y vivir mejor todos. Exactamente, En eso vamos a estar de acuerdo todos. Exactamente. ¿Ok? Yo creo que en ese Sería punto lo estamos de ideal, acuerdo. porque estamos de y no acuerdo solo que eso, todos hay debemos que vivir distribuir la Nosotros, riqueza. Totalmente de acuerdo. Y en Entonces, el pago del salario mínimo, ¿y qué le ministro, parece? estamos de acuerdo. ¿Qué le Todos tenemos que ¿Qué le pagar el parece, salario mínimo. Pedro, un planteamiento sencillo? Ministro, ¿Qué le parece? pero solo le en quiero vez hacer de un bajar comentario. impuestos, en vez de bajar el impuesto sobre la renta y el planteamiento que usted hace, yo realmente dudo que usted estaría aquí si no fuera por el tema tributario. No. Esa es una duda muy personal. Estamos yo por todo lo creo que demás. si no hubiera por medio de un tema tributario, dudo que Pedro Barquero estuviera aquí. Pero mire, ¿qué le parece si en vez de bajarle a los impuestos a los empresarios, mejor, en vez de que usted se quede con ese dinero, porque no le pagan a los trabajadores el salario que debe ser? Así debe Pero, ser. pero, espérame, Nosotros como ahí Cámara de estamos- Comercio de Honduras insistimos en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento del salario mínimo y exhortamos a todo mundo a que pague correctamente sus impuestos y el salario mínimo. Nosotros jamás hemos dicho que no se paga el salario mínimo. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros es que nuestros amigos aquí llevan 10 años en el poder y se ha ido deteriorando la calidad de vida de los hondureños. Y tenemos caravanas y caravanas de hondureños yéndose a Estados Unidos porque no se logra hacer el trabajo bien de las políticas públicas adecuadas para generar las condiciones que nos van a dar como resultado la reducción de la pobreza que tanto necesitamos. A en ese nuestro planteamiento de los 10 años en el poder y resultados, responde el presidente del Banco Central inmediatamente después de la pausa comercial. Las respuestas a la pregunta de hoy: ¿cree usted que Honduras demuestra una mejoría en su desarrollo económico y social? Don Jorge Farag dice: notamos que la prioridad del gobierno sigue siendo aumentar la recaudación tributaria y no crear las condiciones para aumentar la generación de empleos, que debe ser la prioridad para que nuestra población pueda salir de la pobreza y haya desarrollo económico. Don Jorge Farag. Jonathan Palacios, con un par de mensajes, dice: para Pedro Barquero, en honor a la verdad, por supuesto que Trump hizo compromiso de bajar los impuestos a cambio de mayor inversión y generación de empleo con los empresarios. Es más, lo hizo por rubro y segmento durante toda su campaña. Ambos lados cumplieron lo pactado. Y el segundo mensaje que nos deja es: para el gobierno, por favor, simplifiquen. No es posible tanta burocracia para tener un emprendimiento o empresa en Honduras. Eso nos mata como país. Raúl Canales dice: ¿aumentó la pobreza? Sí. ¿Disminuyó el desarrollo humano? Sí. ¿Disminuyó la capacidad adquisitiva de la gente? Sí. ¿Cuántos nuevos pobres tenemos? Casi cualquier indicador relacionado a medir la economía y desarrollo humano ha empeorado y son medidos por entes externos. Ubens Lara: Honduras tiene los peores indicadores económicos actualmente. Un país no se desarrolla vía impuestos. Agregado a eso, la poca credibilidad y desconfianza generada por el gobierno ahuyenta la inversión nacional y extranjera. Jairo Mejía: la respuesta del gobierno ha sido contundente y el país va en franco crecimiento. Francisco Villa: definitivamente el país ha demostrado mejoría en los temas de desarrollo económico, social, y esto gracias al trabajo hecho por el actual presidente. Y como dice él mismo, falta mucho más, pero vamos en la ruta correcta. Y le dejo el último. Tatiana Mencía: claro que no. Si creen que desarrollo económico y social es concreto, están equivocados. La economía en este país cada vez es peor y menos se puede vivir, y a nivel social el mundo nos sigue viendo como uno de los países más pobres de Latinoamérica. Así las respuestas a la pregunta de hoy: ¿cree usted que Honduras demuestra una mejoría en su desarrollo económico y social? Si nos da chance, más respuestas un poco más adelante. Vamos a ver si tenemos la oportunidad, porque hoy estamos, gracias a Dios, ¿verdad?, para la empresa y para nosotros los trabajadores, con bastante publicidad. Está doña Miriam Guzmán, la directora del SAR, ahí en la línea telefónica, pero hay una intervención pendiente del presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Serrato. Gracias. Pedro, es bueno que tú tengas claro el tema del déficit fiscal y de paso aclararle a la gente. El déficit fiscal se puede bajar
o con mayor recaudación o con menor gasto. ¿Ok? Y te doy un dato, el 60% de la reducción del déficit se hizo por el lado de mejor recaudación, sin tener más impuestos en los últimos 6 años, más bien bajando unos en los últimos 2 años. Y el 40% de esa reducción del déficit se hizo por el lado de los gastos. Entonces sí, hubo las dos. Cuando tú hablas de endeudamiento es precisamente lo que ya me quedó en negativo, es lo que yo busco financiamiento. Pero el déficit tú lo bajas por esas dos vías, ingresos y gastos. Tú pones el ejemplo de tu casa y ese ejemplo es bueno porque la gente lo entiende. ¿Es malo endeudarse? Si es para pagar tarjetas de crédito o para pagar salarios del gobierno, sí, y el gobierno no lo hace. El gobierno tiene superávit en su gasto corriente. ¿Es malo endeudarse para que una familia compre una casa? No. Igual, porque no tiene la capacidad de comprarla de inmediato. Igual el gobierno no tiene la capacidad de hacer una carretera de inmediato que vaya de aquí a frontera con Nicaragua. Entonces, de ahí el endeudamiento. Y aquí pido yo unas gráficas, por favor. Lo que te quiero decir es que en los últimos años hubo un endeudamiento importante y hubo un aumento en la inversión pública de alrededor de 30%. Adelante. Aquí podemos ver la evolución de la inversión pública total, podemos ver cómo año por año fue creciendo y podemos ver un salto en el 2017 y 2018 en relación a lo que veníamos con años anteriores. Y eso es financiamiento de los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo no te prestan para apoyo presupuestario, para gasto corriente, no, te dicen son para proyectos de inversión. Adelante. Esta es la estructura de la inversión total, lo que mencionaba. El 86 en el 2014, el 82 en el 2018 es inversión privada y el resto es inversión pública. Así como la riqueza está en el sector privado, igual deberíamos de, como aquí hay un acuerdo, de que la distribución de esa riqueza sea más pareja, porque si no vamos a seguir con todos esos problemas. Adelante. Miren qué interesante lo que hace la inversión en infraestructura vial. Entonces medimos la inversión en infraestructura vial y medimos algunos sectores. El primero al lado izquierdo, el comercio. ¿Cómo el comercio se empieza a acelerar? Por supuesto que hay otras cosas. En su determinado momento más café, más dólares se convierten en lempiras, más consumo. Más remesas se convierten en lempiras, más consumo. Pero igual denota una misma tendencia con la inversión de estructura vial. Miremos el derecho. Transporte, tiene lógica. Yo invierto en carreteras como gobierno y el sector transporte crece. Y no solo transporte de bienes, sino de personas. Miremos abajo, a la izquierda, hoteles. Es interesante cómo la barra es la inversión pública y la línea es el sector hoteles crece. Vimos un bajón en el 2017 por el problema político que hubo, pero es impresionante en el 2018 cómo se levanta a índices de casi 7.6%, cuando nuestra actividad económica anda en promedio de 3.7 el año pasado. Y miremos los restaurantes. Inversión pública son las barras y el crecimiento, la línea, cómo ha crecido. Entonces ahí vemos cómo el Estado se endeuda para invertir y cómo esa inversión genera crecimiento del sector privado, generando mayor riqueza. Adelante. Y por supuesto vemos cómo personal ocupado en proyectos de infraestructura va creciendo. O sea, el gobierno también aporta recursos para contratar al sector privado, genera empleo y también se genera riqueza. ¿Ok? Adelante. Esta es la construcción privada, pero yo quisiera, me detengo acá y solo quiero cerrar en dos cosas. No es granito de arena, Pedro. No es que el sector privado va a ser un granito de arena. No puede ser que el 80% de la riqueza la obtiene el sector privado, genera empleo, invierte y que a la hora de poner solo pongamos un granito de arena. De nuevo. Y me gusta lo tú al final, ahí es donde no entiendo, no, solo lo interrumpo porque quiero entender lo que está diciendo, porque y aquí se lo explico. Está quedando la percepción de que hay demasiada concentración de riqueza en el país, Renato, y que eso está impidiendo, por favor. Eso es una realidad y tampoco vengo aquí a decir, no, entonces que no hagan, porque tampoco vamos a solucionar el problema. No, o sea, usted suma todo lo micro, da lo macro. La economía creció, alguien obtuvo ese rendimiento.
Entonces aquí el reto es que tenemos que... En este momento el Estado. Permitime. No. Con los tributos. No, hombre. ¿Cuánto se recauda de tributación? Aumentó 100.000 millones de 150%. lempiras. ¿Y cuánto es lo que se genera de valor agregado? No, pero lo que estamos viendo es el tema de... O sea, lo que te estoy... aumentan los tributos. Es que no ha aumentado. Es que no ha aumentado. Ha aumentado Oye, la recaudación. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Le decimos a la autoridad, mire, hágase la ciega. No. Y después vienen los problemas de en primer lugar, corrupción. Will, solo dame un minuto. Solo permitime. La Cámara de Comercio no va a fomentar que no se pague. En primer lugar, el salario mínimo correcto desde el 2013, y que no se dejen de pagar los 2016 le bajamos 15% al sector agrícola. Me costó convencer al gabinete. Prometieron 250,000 empleos. No los hay. Entonces, yo sí creo, Pedro, pero preguntémonos por qué no hay. Es que puede ser por un montón de cosas lo que quieras, pero ¿por qué no nos ponemos metas? En primer lugar, porque no hay más fomento a la inversión, porque no nos dejan ¿qué invertir? es fomento de la inversión? Si tú me dices, mira, crear nuevas empresas. ¿Quién las tiene que crear? ¿Cómo van a crear nuevas empresas? Si el sector privado, pues sí. Pero si no pagamos me cambian las reglas del juego. Solo permíteme, solo termino aquí. ¿Cómo va a venir la inversión extranjera a invertir a un país donde le cambian las reglas del juego? Tú dices que Trump no hizo... No, yo estoy hablando de casos concretos de que la gente ha venido a tratar de invertir y se va. Dejémonos hablar para que entendamos y comprendamos, porque la economía es bien difícil. Alguien dijo ahí que sí, pero vaya, ponele que Trump no dijo, no se puso con alguien a hacer compromiso. Pero yo sería un necio si no hago la observación de que necesitamos ese compromiso. ¿Por qué? Porque hay 7% del PIB en exoneraciones que son 42 mil millones que no se recaudan. En algún lado van, a la bolsa de alguien van. Con un cuarto de eso pudiéramos hacer un montón de cosas. Entonces, yo sí creo, y por sentido común, que si alguien me dice, Will, bájame los impuestos, que te genero tantos empleos y te genero tantas divisas, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero dejémoslo por escrito. ¿Qué temor hay de decir, beneficiame con exoneración, pero a cambio yo te voy a invertir? Porque si no, ese beneficio se va a la bolsa. Mira, el problema es que estamos enfocándonos solo en el tema fiscal, sí, Renato, y ese no es el tema más importante. Porque tú lo has dicho. Que van más allá del tema fiscal. Es tema de derecho, que estoy de acuerdo contigo, y es un reto. Eso es mucho más importante que la parte fiscal. Y el tema de competitividad, que va en lo que tú puedes decir, gestión, eliminar burocracia, pero va también salarios dignos, capacitar al empleado. Mira, algo que nos está afectando es la productividad. Sí. Es impresionante cómo nos cae. Sí. y eso se mira en la siguiente gráfica. No sé si podemos regresar a la presentación. Solo te presento la última y cedo aquí la palabra. Un tema de las encuestas. Banco Central realiza encuestas a personas no del Banco Central. Y ahí hay una lista que tú puedes ver gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el gobierno. Y mira lo que dice. Respecto al Producto Interno Bruto, los consultados pronostican una variación trimestral de tanto. 0.8 y 0.9 para el primer y segundo trimestre del 2009. Hace un mes les preguntaron y ellos creían que iba a crecer menos. Quiere decir que la gente tiene mejores expectativas. El crecimiento anual del PIB al cierre del 2019, según los entrevistados, se ubicará en 3.9. Antes creía que iba a estar en 3.8. ¿Qué quiere decir? Que los encuestados tienen perspectivas de que la situación va a seguir mejorando. Denme una última, creo que había ahí. Ahí está la gráfica. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Que cuando uno ve este tipo de presentaciones tan temprano, uno dirá, puchica, ¿será que se va a acabar el mundo? Pues si solo escuchamos una parte, pero cuando escuchamos a todos, vemos que la gente dice, sí, fíjate que creo que la economía va a seguir creciendo. ¿Y eso qué es? Usted lo ve cuando la gente invierte, cuando se endeuda más, vemos el crédito que está creciendo, vemos los sectores que están creciendo. Yo no me pongo a llorar aquí. Y tengo una gráfica, pero entre que la buscan. Estados Unidos, que es el 55% de nuestro mercado, su economía decrece. Europa, que es el 15% de nuestra economía, de nuestro mercado de exportación, decrece. Y Centroamérica, que es el 20%, crece. Esos son los retos que tenemos enfrente. Solo por el precio del café van a ser este año 220 millones de dólares menos. Se traduce en menos lempira y menos actividad. Este año es un año de reto. Ahora, cuando usted ve los índices, las actividades van creciendo, van mejorando. Claro que va creciendo. Usted no mira una actividad que decreció. Usted mira las actividades que van creciendo, una más que otra.
Quisiera hacer un anuncio, pero Renato. Vamos a la pausa primero, porque miren, me he retrasado Gracias con la pausa y debo, con el respeto de los panelistas, interpretar que veo una profunda desconfianza, y miren, es una opinión muy personal, veo una profunda desconfianza en estos temas fiscales, de impuestos y de exoneraciones, una profunda desconfianza entre el gobierno y el sector privado, que ojalá encuentren un denominador común muy pronto, en función de las propuestas o de los planteamientos que puedan hacer. La pausa comercial, Pedro va a terminar con su exposición. Tengo en línea también a doña Miriam Guzmán, directora del Servicio Administrativo de Rentas. Rápidamente salimos de esta gráfica para darle el pase a la directora del SAR, del Servicio Administrativo de Rentas. Pedro. Bueno, importante, veamos por favor la filmina donde nos habíamos quedado, porque ahí vamos a caer a realmente lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo que nos bajen los impuestos, Renato. Nosotros estamos pidiendo lo que vas a ver en las siguientes gráficas. No sé si me pueden ayudar en producción, sí. La presentación donde la habíamos dejado. Correcto, vamos a empezar ya con el tema. Simplificación administrativa. Démosle la siguiente filmina, por favor. Aquí tenemos 4 de los 5 indicadores más importantes del mundo en términos de competitividad y calidad de vida de los hondureños. En 2 de esos indicadores somos los peores evaluados de Centroamérica y en los otros 2 los segundos peores. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pasemos a la siguiente filmina, por favor, rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Lo que queremos nosotros es esto: que se fortalezca el Estado de Derecho, que tengamos una política tributaria competitiva y que tengamos la simplificación administrativa. ¿Por qué? Vamos a la siguiente filmina. Si nos podemos reducir a 2 cosas, podemos ver esto. Necesitamos reducir el índice de corrupción en el país. Eso es fundamental. Mira el caso de Indonesia versus Honduras. En el año 2014, Honduras tenía en la posición 126 e Indonesia tenía la posición 107. A lo largo de los últimos años, Indonesia mejoró, porque este es un ranking, o sea, pasó de la posición 107 a la posición 89, o sea, mejoró alrededor de 11 más 7, 18 escalones. 18 posiciones. En cambio, Honduras retrocedió 6 posiciones. Esto es información de Transparencia Internacional, una organización internacional seria que mide lo que es la corrupción en el país. O sea que, mientras Indonesia mejoró la transparencia, Honduras retrocedió en transparencia. Indonesia mejoró 6 posiciones en transparencia y Indonesia mejoró 18 posiciones en transparencia y Honduras retrocedió 6 posiciones en transparencia. ¿Qué es lo importante de eso? Esto es lo que queremos nosotros, que mejoremos en términos de transparencia y que se vea reflejado en este indicador. La siguiente cosa que queremos, la siguiente filmina, por favor. La siguiente cosa que queremos es que mejoremos en este otro indicador, que es pasemos a la siguiente, perdón. La siguiente. Esto es lo otro que pedimos: mejorar la competitividad del país. ¿Qué es lo que pasó en ese mismo periodo de tiempo? Casualmente, los países que mejoran su índice de corrupción, mejoran en su índice de competitividad, generan más empleo, atraen más inversión y reducen la pobreza. Entonces, si reducimos la corrupción en el país, vamos a mejorar la competitividad. Este es el doing business de Indonesia versus Honduras en el mismo tiempo. Indonesia mejoró en transparencia. ¿Cuánto pesa la seguridad, Pedro, en los indicadores? Ya lo vamos a ver. Honduras mejoró, Honduras retrocedió en transparencia, Indonesia mejoró en transparencia. ¿Qué trajo como resultado eso? Que Honduras retrocediera en competitividad. En el 2015, hace apenas 4 años, Honduras estaba mejor en competitividad que Indonesia. Nosotros estábamos en la posición 104 e Indonesia en la 114. Hoy, Honduras está en la 121, o sea, retrocedimos 17 posiciones, y en ese mismo periodo de 4 o 5 años, Indonesia mejoró 41 posiciones. Entonces, vuelvo y repito, nosotros no estamos pidiendo aquí que nos bajen los impuestos, estamos pidiendo que reduzcamos la corrupción y la impunidad y que mejoremos la competitividad del país. No podemos negar que un elemento de la competitividad son los impuestos, pero es uno de muchos elementos. Entonces, nuestra solicitud es esa. Ok. Doña Miriam Guzmán, directora del SAR, adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, y a todos sus panelistas. Totalmente de acuerdo con Pedro Barquero que hay que mejorar en temas de corrupción, pero recordemos que la corrupción tiene 2 caras, de una misma moneda, 2 caras. Por ejemplo, corrupción en aduanas. Para que se dé la corrupción en aduanas tenemos que tener un importador que es un empresario, que es un privado, que no quiere pagar los impuestos que corresponden. Entonces, Pedro, creo que la mea culpa es de todos, no solo es de un sector. Honduras, si es que es un país corrupto, es porque han habido empresarios también corruptos.
que se han prestado para ofertar equipo a cambio de dar mordidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? Luego, aclarar algunos otros términos que se han estado dando ahí, Renato, en cuanto al famoso cambio de reglas que menciona el sector empresarial. Yo le pediría quizás a producción, Renato, que me pusiese un cuadro que yo les envié, donde, y me encantó cuando Daniel mencionaba la regularización. Creo que quizás después él pudiese explicar qué es la regularización, que no es más que el perdón que le dio el Estado a aquellos evasores del fisco, y ahí podemos ver. Por ejemplo, tenemos en una columna dice monto determinado en auditoría más el potencial recaudatorio por auditoría, y si usted ve, los montos son mayores que luego, si nos vamos a la columna más adelante que dice pagos por regularización, que es lo que pagó el empresario para poder borrar montos que la administración tributaria ya le había otorgado. No hay cambios de reglas, sí, las reglas siguen siendo las mismas. Lo que hay es toma de decisiones administrativas cuando nosotros detectamos que hay algunos contribuyentes que están pretendiendo seguir en esa conducta de dañar la economía del Estado a través de la evasión fiscal, a través del no pago correcto de los impuestos. ¿Cómo es posible, Renato, que haya una empresa que la administración tributaria le inició procedimiento porque hay una presunta devaluación? ¿Y por qué decimos presunta? Porque hasta que no se recibe la condena, la sentencia condenatoria por parte del juzgado, tenemos que decir presunta, por 122 millones de lempiras, más un potencial recaudatorio de 51 millones de lempiras, más 15 millones de lempiras que se determinó en ajuste por parte de la administración tributaria. Solo ahí estamos hablando de cerca de 200 y fracción millones de lempiras a cambio de haber pagado 4 millones por regularización, Renato. Es una grosería para que ellos vengan ahora a querer que el Estado les devuelva 18 millones de lempiras en un supuesto crédito que ellos dicen tener. Entonces, para nosotros dar un crédito fiscal, Renato, y la ciudadanía que nos escucha, tenemos que auditar. Y resulta que por haberse ellos regularizado, la administración tributaria no puede auditar a esos malos contribuyentes hasta por 5 años. Entonces, el Estado no le puede devolver ni un tan solo centavo si no se tiene la certeza que efectivamente ese contribuyente tiene ese derecho. Entonces, Daniel, yo le pediría, no tergiversemos la realidad, no manipulemos la información, porque aquí no solo es perdón y olvido, como usted decía, claro, para uno de los lados, pero ¿qué pasa con el perjuicio económico que le estamos causando al Estado? Por último, Renato, porque sé que el tiempo es corto, podría mencionarle que no hay correlación entre el tema de pago de impuestos y el crecimiento económico, porque en Guatemala, donde hay presión tributaria, que tanto le gusta a ellos mencionar, menor que Honduras, su crecimiento económico es menor. Y en el caso de Honduras, mire qué casualidad, a mejores controles de la administración tributaria, hemos tenido en estos últimos 5 años un crecimiento económico estable. Y luego utilizo la palabra que tanto le gusta al presidente. El tema del crecimiento económico, queridos amigos, es una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Si esos empresarios en cuyos bolsillos están quedando 37 mil millones de lempiras por las exoneraciones fiscales que estamos otorgando, invirtieran en este país, creo que la historia sería diferente, porque al Estado le corresponde generar seguridad, por ejemplo, con el combate a la delincuencia, pero a ellos les corresponde generar empleos. Dejemos de estar invirtiendo en países como Colombia, en países como Perú, en países como Panamá, y empecemos a invertir en Honduras, que estos 37 mil millones de lempiras que el pueblo hondureño está exonerando en tributos, que sean retornados en inversión en nuestro país, en lugar de estar
fugando estos capitales para apostar por el crecimiento económico de países que no es el de Honduras. Lástima, Renato, que el tiempo es muy corto. Me encantaría poder explicar más despacio este cuadrito que yo mandé a producción para que la ciudadanía entienda qué es lo que el Estado de Honduras le ha estado dando al sector privado para que se decidan a invertir en este país y no en el extranjero. Muchas gracias. La directora del SAR, Miriam Guzmán. Daniel. Buenos días, un saludo, ministra, pero realmente creo que deberíamos de ser bastante claros en este tema de la regularización. El decreto dice que todos los contribuyentes se pueden regularizar, en ningún momento dice que solo los pícaros o los evasores se pueden regularizar. Entonces, yo le pediría que por favor no metamos en un mismo saco todos los empresarios, porque algunos empresarios han sido malos, igual que no podemos meter en un mismo saco a todos los funcionarios gubernamentales porque algunos hayan sido malos. Yo le voy a dar el beneficio a todos los funcionarios gubernamentales de que son honestos, a los que actualmente están en el gobierno, mientras no me prueben lo contrario. Igual le pido que lo haga con los empresarios, que mientras no nos prueben lo contrario, a todos nos consideren honestos, porque yo en lo particular sí soy honesto en cuanto a mi pago de tributos y a todo, y conozco muchos que también así lo hacen. Entonces, empecemos por eso. En segundo lugar, el tema de los créditos. Se malentiende cuando se dice crédito, que es algo como que el Estado me va a devolver. Y yo entiendo que crédito más bien es un pago anticipado al impuesto que yo hice en un momento dado. Ejemplo, lo que yo pagué por una importación en impuestos sobre ventas y que no he terminado de realizar en ventas, me genera un crédito de impuesto de ventas. ¿Por qué lo voy a perder? Porque me regularicé si yo ya se lo pagué al Estado por anticipado. Lo tengo que seguir llevando para adelante. Eso no se puede perder, no se hizo en las dos anteriores, no se debió haber hecho en esta, al menos que me hubieran dicho por anticipado que iba a pasar. Y eso es lo que estamos pidiendo. En el nuevo decreto que ustedes hicieron en el Congreso Nacional, dijeron de que eso se iba a perder el crédito. Bueno, ahí entonces yo tomo la decisión si me regularizo o no, pero no antes. Yo digo que sí se cambiaron las reglas porque el decreto original el Código Tributario no decía que perdía mis créditos. Por otro lado, en el tema de las exoneraciones, no hay país en el mundo en el cual se ha desarrollado el sector turismo, el sector hotelero, el sector de desarrollo de la chimenea, de la industria sin chimenea, sin exoneraciones. Y eso es lo que nosotros en este bello país tenemos realmente por poder desarrollar. Pero ya es tiempo que revisemos algunas exoneraciones. Bueno, ya se hizo, Renato, es que ya se hizo, ya lo hicieron en el decreto 278-2013 que entró en vigencia el 1 de enero del 2014. Fue el primer decreto que hizo el presidente Hernández junto con, antes de tomar posesión, la ministra Guzmán. Ahí se eliminaron todas las exoneraciones. Está bien, revisémoslas. Solo se limitó el plazo porque estaban ¿Estamos de acuerdo? No, presidente. Claro, lo que se hizo fue eliminar las exoneraciones y volverlas a tramitar. Y las que lo tenían por un tiempo de 10 o 20 años, que ahí nomás terminaban. Le pusimos una fecha. Correcto. Porque estaba en el infinito. Pero eso ustedes lo hicieron en ese decreto. Okay, que lo podemos revisar, lo podemos revisar. Vamos a una pausa comercial. Por favor, miren que ya me paso 10 minutos, una actitud irresponsable la mía, el programa dura hasta las 9, pero bueno, como casi nunca están debatiendo así en público hoy, hemos tratado de aprovechar los últimos 30 segundos con la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. Adelante, ministra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. No podía quedarme sin participar. Primero, ante la pregunta del crecimiento y la mejora en estos años, claro que sí, el crecimiento ha sido estable, ya lo ha explicado los ministros ahí presentes. La consolidación fiscal también ha sido estable, también los temas de inflación, las tasas de seguridad, todo eso se ha mantenido estable. El tema acá es que el crecimiento económico
depende fundamentalmente de factores externos y eso no lo queremos mencionar. Los factores externos, la inversión externa es la fundamental en esto, por nuestros commodities, por todo lo que tiene que ser. Que influye en el crecimiento externo. Y todavía el modelo de crecimiento sigue centrado en ¿cómo se llama? Todo este tema de la intermediación financiera y en el tema de telefonía, que siguen sin generar pues empleo y reducción de pobreza. Tuvimos un repunte a finales del 2014 para hacer crecer el agro y la construcción, pero luego pues debido a las inestabilidades volvió a caer. Entonces acá la idea central que yo quiero transmitir es que tenemos que repensar el modelo de crecimiento, atraer la inversión externa. Nosotros tenemos los modelos de cuánto se ocuparía de inversión externa anual para poder reducir pobreza y generar empleo. Esa es la idea central que yo quería transmitir, Renato. Y lo último, con el riesgo quizá de no coincidir con doña Miriam o con el resto del gabinete, yo personalmente sí creo que hay que hacer una interpretación del decreto de la regularización. Sí creo que tiene algunas cosas que no contribuyen a un diálogo con el sector privado. Y bueno, muchas gracias. Podría decir muchas cosas más, pero de momento esas dos ideas quería compartir en ese distinguido panel que usted dirige. Y hoy como nunca, gracias a Rocío por la llamada, hoy como nunca, yo creo en ese diálogo del sector privado y del gobierno. Veo una profunda desconfianza entre ambos. Veo una profunda desconfianza entre el sector privado y el sector público. Yo sí pediría hoy, más que nunca, desprendernos de intereses personales a uno y a otro lado y ver el país que tenemos, cómo mejorar en función de reducir la pobreza. Yo me quedaré hoy con esa percepción de la profunda desconfianza que hay en uno y otro lado. La última pausa comercial.